Bienvenidos a Estación Salud. Este es un espacio para hablar de temas que nos conciernen a todos: el bienestar, la salud y la ciencia. Soy Ariana Aguirre y hoy estaremos hablando de un tema muy importante que ya habíamos tratado la semana pasada: los riesgos de la automedicación en el tratamiento de la COVID-19. Esta es nuestra segunda entrega de la entrevista con el doctor Miguel Ángel Mariscal, quien habíamos mencionado en el anterior programa. Tiene una vasta experiencia siendo médico titulado tanto en Bolivia como en España y contando con numerosos estudios de posgrado en ambos países, sobre todo en las áreas de la farmacología y de la investigación. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra conversación con el doctor Miguel Ángel Mariscal. Hola amigos, nos encontramos otra vez para conocer más sobre lo apasionante de la historia. El tema de hoy tiene que ver con el Estado soviético y la literatura. Y para ello nuestro invitado es el licenciado Marco Antonio del Río, profesional en economía, graduado de la Universidad Gabriel René Moreno, con estudios en la Universidad Tor Vergata de Roma, Italia. Y es profesor de economía en la Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia, en el área de asuntos internacionales. Alexander Pushkin comparado con Shakespeare, el siglo de oro comparado con el Renacimiento, y a finales del siglo XIX, a través de la poesía, la generación de la plata. Toda esta fuerza impetuosa quedó como en el limbo con la llegada del Estado soviético. El socialismo científico tenía muy claros sus lineamientos: una nueva sociedad sin clases sociales. Imagínense un mundo así. Habría gente queriendo creer en esto y gente queriendo saber a qué precio se logra esto. Entonces tenemos escritores que se van y escritores que se quedan. Según el licenciado Marco Antonio del Río, la agresividad bélica de la Segunda Guerra Mundial salvó la literatura oficial rusa del tedio y el aburrimiento en el que estaba cayendo. Ha sido un gusto acompañarte en este recorrido por una parte de la historia. ¿Qué te parece si lo volvemos a hacer? Aquí te espero. Hasta la próxima. Estamos de regreso en Estación Salud y retomando un poco nuestra conversación con el doctor Mariscal, donde la habíamos dejado, hablando de este tema de la automedicación. Con todo lo que hemos visto, hemos vivido en este más de año y medio de pandemia, notamos que, bueno, aún ahora mucha gente tiene un gran temor, ¿no?, de contraer COVID-19, sobre todo ahora que circulan distintas variantes, ¿no?, que pueden aseverar el cuadro. Y esto ha hecho que con toda esta difusión de protocolos, de consejos, de medicamentos que se van difundiendo por las redes, muchas veces los pacientes terminen consumiendo medicamentos no adecuados, no excesivamente agresivos para su cuadro, estando en un estadio 1, estadio 2, que habíamos mencionado en el anterior programa, que es lo que conllevan, ¿no? Entonces, doctor, le preguntamos, para arrancar con esta segunda parte de la entrevista, ¿qué riesgo o bueno, qué daño específico puede causar que un paciente consuma medicamentos muy complejos, muy agresivos, cuando está presentando tan solo un estadio 1, quizás un estadio 2 que requiere quizá mayor vigilancia médica, pero ni de cerca el tipo de tratamientos que muchos pacientes toman ya, inclusive incluyendo corticoides o incluyendo anticoagulantes, siendo que no tienen ni siquiera indicios, ¿no?, de problemas de coagulación y que no tienen ningún indicador que diga que los necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo les puede dañar consumirlo, doctor? Prácticamente el 85% que son los pacientes que están cursando como asintomáticos no requieren gran tratamiento, incluso farmacológico. Mucha gente cuando consultaba me decía, bueno, ¿y qué puedo tomar ahora? ¿O qué medicación me va a dar? Y digo, nada. Nada, es que si usted no tiene sintomatología o si tiene un poco de sintomatología muy difusa, prácticamente nada. Pues si tiene un poco de malestar, un poco de, digamos, de dolor de cabeza, pues, o artralgia, mialgia, pues un paracetamol más que suficiente. Ahora, si no le tiene fe, pues puede tomar ibuprofeno. De hecho, hay algo muy importante que la gente también tiene que tomar muy en cuenta.
Si una persona COVID positivo debuta con fiebre, la fiebre es un predictor también de que ese cuadro se puede complicar. Ya puede complicarse obviamente a una neumonía, a un cuadro, digamos, lo que es, como usted comentaba, un estadio 2B, que ya es un cuadro moderado, cuadro COVID moderado. Entonces, la fiebre también es otro predictor. Pero si la persona no tiene fiebre, entonces el pronóstico es bastante bueno, ¿ya? Porque, bueno, la literatura justamente apoya eso, ¿no? Que pacientes que no cursan con fiebre realmente se van a recuperar de forma íntegra. Ahora, nosotros hemos visto pacientes que han desarrollado neumonía, esto se ha visto incluso en sus placas tomográficas, que no han hecho fiebre. Y ellos se han recuperado pues mucho mejor que, digamos, el familiar de al lado, que el padre, la madre, porque hay también condiciones que la gente realmente no quiere reconocer. Y aquí entra en juego lo que es justamente el sistema inmunológico. Ahora, el sistema inmunológico es la suma de todo ese entrenamiento físico que ha tenido la persona, entrenamiento deportivo, entrenamiento aeróbico, más la alimentación que ha ido consumiendo durante años, durante meses, ¿ya? Hay gente que cree que tomarse 2, 3 vitaminas, ¿ya? Ahora en esta actual pandemia va a mejorar. No es así. Si usted no entrena de forma regular, no hace actividad aeróbica, no duerme de forma, digamos, o sea, no tiene un sueño reparador normal, y aparte se alimenta de forma incorrecta, entonces no espere tener un sistema inmunológico, se puede decir, competente. Entonces, es aquí donde la gente echa mano incluso de productos milagrosos, está tomando vitaminas que no son malas, ¿ya? Pero esas mismas vitaminas usted las puede conseguir en una dieta variada. Les comentaba, hay mucha gente que pregunta, mira, ya he enfermado de COVID, ya soy positivo, ¿qué vitaminas puedo tomar? Entonces, no, o sea, las vitaminas las puede usted encontrar presente en los alimentos. Ahora, mucha gente dice, ¿y qué medicamento? Es que no hay un medicamento milagroso que contenga todas las vitaminas. Con que usted eche mano, usted consume una dieta variada, con una dieta variada, usted está, digamos, asimilando todas las vitaminas que su cuerpo requiere. Ahora, se ha hablado mucho del zinc, se ha hablado mucho del selenio, la vitamina E, perfecto, son digamos, se puede decir sustancias que nos van a ayudar mucho a tener un sistema inmunológico bastante bien desarrollado, pero esos productos usted los puede encontrar en una dieta variada, llámese pescados, llámese frutos secos, ya nueces, almendras, avellanas, frutas de la temporada, ya también las proteínas. Entonces, todos estos alimentos, el agua, sobre todo el agua se ha visto que también ayuda muchísimo. Todo esto usted lo puede conseguir, digamos, así, de forma muy fácil. No hace falta que se compre grandes suplementos que cuestan muy caro. Hay factores, por ejemplo, por ahí que circulan en las redes sociales donde dice que potencia el sistema inmunológico. Todo eso usted lo puede conseguir en cualquier supermercado o mercado, digamos, en base a una dieta variada, ¿ya? Y que contenga todos estos productos. Ahora, hay algo que también la gente no logra entender o no quiere entender, es que el sol es también otro elemento que ayuda mucho a tener un sistema inmunológico bastante robusto. Lo que pasa cuando usted se expone al sol, hace que el mismo cuerpo empiece a sintetizar lo que es la vitamina E. ¿Ya? Entonces, esta vitamina E tiene una gran importancia justamente en hacer que usted tenga un sistema inmunológico bastante robusto. Por eso, vuelvo a lo de hace un momento. No he visto un futbolista, entrenador de gimnasio, persona que sea atleta, que haya enfermado de COVID grave. No, no. Es que por eso les digo, un futbolista o un entrenador de gimnasio es una persona que sigue una dieta, digamos, idónea. No es una persona que va a consumir comida rápida, gaseosa. Es una persona que cuida mucho su alimentación, aparte que hace actividad física. Entonces, no echemos manos a veces de productos milagrosos que prometen curar. Usted puede curar realmente de forma muy sencilla en base a un sistema inmunológico bastante sólido. Entonces, ya le digo, puede usted hacer uso de una dieta variada y créame que eso va a ser más que suficiente. ¿Ya? Muy bien, doctor, y me parece excelente que mencione esto, ¿no? Porque hay que contemplar que no todos los pacientes tienen las mismas facilidades económicas. Y como bien dice, hay muchos suplementos que se han estado promocionando en este tiempo que si bien pueden brindar alguna utilidad, pues algunos son excesivamente costosos.
Y es importante que los pacientes conozcan, ¿no?, que teniendo una dieta variada, una dieta balanceada, pueden tener igual estos mismos beneficios para fortalecer su sistema inmunológico y, bueno, tener los mismos resultados. De hecho, su comentario me recuerda un poco a un dato, ¿no?, que había escuchado al inicio de la pandemia. No recuerdo bien el nombre, pero en una entrevista con un infectólogo argentino él decía, ¿no?, hay gente que está buscando en una semana tener los nutrimentos que no ha tenido en toda su vida, ¿no? Pacientes que han tenido realmente dietas muy poco sanas, saturadas en grasas y con muy poco aporte nutricional, y que, bueno, esperaban que consumiendo vitaminas de gran manera mejorara su sistema inmunológico en un lapso de tiempo muy corto, que, bueno, sabemos que esto no es así. E inclusive daba el ejemplo, ¿no?, de la vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble que se disuelve en el agua. Decía, hay pacientes que en un día quieren consumir 10, 20 gramos de vitamina C y van a absorber uno, pero van a terminar orinando 9 o 19 gramos que no les va a dar ningún aporte, ¿no? Y en cambio hay que contemplar esto que usted dice, ¿no?, el estilo de vida. No, de hecho hay familias donde usted ha visto que, por ejemplo, le voy a contar el caso así, una familia de un chico de 35 años de enfermó de COVID grave, pero su mamá, que tiene 70 años, hizo un cuadro de neumonía leve, o sea, un cuadro leve. Ahora, ¿usted cómo explica que, a ver, si el hijo tiene 35 años, obviamente es mucho más joven, y la madre 70, y que tiene factores de riesgos, todo esto, lo demás, no haya enfermado? Es en base a la alimentación. La madre es una persona que durante años ya ha estado en base a tener un tipo de dieta, digamos, se puede decir mediterránea, ya lo que es verduras, vegetales, no consume carne roja, sobre todo pescado, bastante agua, aceite de oliva. El aceite de oliva es el mejor aceite del mundo. Pero el hijo no, el hijo es una persona obesa, persona sedentaria, no hace actividad física, y la verdad que su dieta de este chico pues era en base a comida rápida. ¿Ya? Entonces, a veces hay una ironía de que una persona tan joven enferme de un COVID grave y la madre de 70 años, pues no. Entonces, hace mucho los hábitos alimenticios y sobre todo la actividad física. No es complicado esto, bastan 30 minutos de actividad física aeróbica al día. Si usted hace 30 minutos de actividad física aeróbica al día durante 5 días a la semana, usted puede retrasar hasta 10 años la aparición de diabetes. O sea, me explico, si la persona se pone a correr, trotar, hacer actividad física aeróbica 30 minutos al día durante 5 días a la semana, retrasa hasta 10 años la aparición de diabetes. Entonces, vean la importancia de la actividad física. Aparte que esa persona va a vivir mejor, una persona que hace actividad física aeróbica vive mucho más años, ya retarda el envejecimiento, dicho de otra manera. Ya, entonces, lo ideal, 30 minutos o 150 minutos a la semana, como prefiera. Lo perfecto sería, lo óptimo sería 300 ya a la semana, pero si no puede, 150 es más que suficiente. Créame que hasta 6 a 8 veces previene la actividad física aeróbica de que esa persona pueda morir. O sea, 6 veces es muchísimo. Hay estudios, según autores españoles, que la persona que hace actividad física aeróbica así regular tiene 6 veces menor probabilidad de morir por COVID. Y 6 veces menor probabilidad es bastante. Entonces, dicho de otra manera, el ejercicio físico aeróbico, el ejercicio aeróbico es como un blindaje, es como un escudo protector justamente contra la COVID-19. Entonces, vale la aclaración, para eso son estos, digamos, este tipo de eventos que están ustedes realizando para concientizar a la población. No espere productos milagrosos, no espere, como usted dice, en 2 o 3 meses tomando vitaminas, vaya a tener un sistema inmunológico. No. Dicen muchos expertos, un buen sistema inmunológico es la suma, lo que hemos dicho hace rato, de una actividad física regular, de la genética que le han transmitido sus padres, ¿ya? Y lo otro que es de la alimentación. Entonces, vale la aclaración. No pretenda que en una semana tomándose, como usted dice, 20 gramos de vitamina, pues vaya a tener un buen sistema inmunológico. No. Hace mucho los elementos que hemos dicho hace un momento, ¿no? Entonces, creo que ahora es el momento ideal para realmente ponernos a recapacitar y decir, bueno, puedo tener un buen sistema inmunológico haciendo actividad física y comiendo lo más sano posible.
Muy bien, doctor, y hemos llegado al momento de ir nuevamente a una pausa comercial. Pedimos a la audiencia que no se separe, que enseguida regresamos con más de Estación Salud y conversando sobre este interesantísimo tema. Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre dos mundos. En la novela Entre dos mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y otro en Santa Cruz de la Sierra, España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo de Lices. Estamos de vuelta en un nuevo bloque de Estación Salud. Y bueno, habíamos estado hablando con el doctor acerca de la importancia de la nutrición y la actividad física para el desarrollo y bueno, el mejor desempeño de nuestro sistema inmune. Y bueno, nos había aclarado la importancia de mantener una dieta variada y actividad física regular y moderada y no esperar mucho, ¿no?, de suplementos o sustancias milagrosas. Y bueno, justamente hablando de estos suplementos milagrosos, quiero entrar en un tema un poquito polémico, si se quiere llamar así. Habíamos comentado ya desde la anterior entrega de nuestra entrevista que un 85% de los pacientes que contraen COVID-19 se van a recuperar, ¿no? Consuman lo que consuman y sea cual sea su tratamiento, porque es una forma bastante leve, ¿no? Entonces, dada esta circunstancia, mucha gente ha consumido o ha tomado distintos tipos de tratamientos, distintos tipos de sustancias, y dicen, ¿no?, que al haber salido del cuadro de la enfermedad funciona, ¿no? Entonces hay gente que, bueno, esta experiencia empírica le basta para convencerse y justamente es por ello que han salido muchas sustancias, muchas cosas que la gente ha empezado a consumir, ¿no? Y pregonan que funciona, por ejemplo, el famosísimo y controversial dióxido de cloro. ¿Qué nos puede comentar usted, doctor, de este tipo de prácticas? Bueno, sí, se ha hablado bastante acerca del dióxido de cloro, ¿no? Sabemos muy bien que lo ha patrocinado un señor de Andreas Kalker, si no me equivoco, alemán de origen, pues incluso ha estado acá en Santa Cruz dando conferencias, ¿ya? Básicamente la gente pues echa mano de productos milagrosos. A ver, les voy a comentar incluso una anécdota. En la pandemia del 1918, la famosa gripe española, ya se la llamó así porque justamente España no censuraba la información, las noticias, por lo tanto España divulgaba, digamos, las cifras que habían de personas con esta enfermedad en ese entonces. De ahí se le colocó el nombre de gripe española. No es que haya nacido en España, no, nada que ver, simplemente el nombre. Entonces, la pandemia de 1918, la famosa gripe española, donde murieron 50 millones de personas aproximadamente, se empleaba como panacea, o sea, como producto milagroso, el tabaco rallado, o sea, el rapé que le decimos, tabaco rallado. ¿Ya? O sea, se empleaba tabaco como, digamos, producto milagroso. Sabemos muy bien que no, ese entonces era un producto que no tenía ninguna validez científica. ¿Por qué estamos mencionando la pandemia de 1918? Porque tiene mucho de parecido con la actual pandemia, ¿ya? Entonces no podemos cometer los mismos errores, no podemos obviar de pasar de largo o no estudiar, digamos, esta pandemia del siglo pasado, porque tiene mucho de parecido con la actual pandemia. Entonces, en 1918 se empleaba el tabaco rallado. En la pandemia del año pasado, la actual pandemia, se ha estado empleando dióxido de cloro. Entonces, como decimos, la ignorancia es la misma, solo que los escenarios son diferentes. Entonces, la gente busca productos milagrosos. Ahora, mucha gente dirá, oye, pero yo lo he empleado y he utilizado. Eso es un efecto placebo.
O sea, la gente, como decimos, hace rato lo hemos dicho al inicio de todo esto, 95% se van a curar. Tomen lo que tomen, se van a curar. ¿Ya? Entonces, claro, la gente cuando ha hecho uso del dióxido de cloro y se ha curado, entonces atribuye ese efecto terapéutico al dióxido de cloro y se vuelve un ferviente seguidor, digamos, divulgador de este suplemento, de este producto. No es que no le ha salvado el dióxido de cloro, le ha salvado su sistema inmunitario. Eso es lo que tiene que tomar en cuenta. Su sistema inmunitario es el que le ha salvado a usted, no este producto, no el dióxido de cloro. Ahora, mucha gente dirá, pero oye, yo confío a mi vecina, a mi tía, a mi abuelita le ha curado. Bueno, tiene todo el derecho de creer, pero yo le voy a decir algo que lo tiene que tomar muy en cuenta. No pretendo yo obviamente dogmatizar, no pretendo cambiar, porque no es mi labor, cada quien es libre de elegirlo como el producto que quiera, pero es lo que tiene que tomar muy en cuenta. Si le dicen que un producto cura el cáncer, cura lupus, artritis, vasculitis, cura COVID-19, cura caspa, depresión, mal de amores, ¿ya? Si le dicen que un producto cura todo eso, usted simplemente tiene que desconfiar. ¿Ya? Usted tiene que desconfiar porque no existe un producto en el mundo, no existe un fármaco, un medicamento en el mundo que lo cure todo. No existe. Si el día de mañana le dice, mira, ha salido un producto, llámese dióxido de cloro, te cura el cáncer, lupus, artritis, vasculitis, COVID-19, caspa, depresión, mal de amores, le cura todo eso, usted tiene que desconfiar. Porque no existe un producto, un medicamento en todo el mundo que lo cure todo. Si un día le aparece alguien con esta información, como el dióxido de cloro que lo promete curar todo, usted tiene que usar sentido común. No existe, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que tener sentido común y saber que no existe un producto, no existe un medicamento, mucho menos un suplemento que, digamos, lo cure todo, ¿ya? Ahora, hay algo que mucha gente no ha entendido o no lo sabe. Todo medicamento, vacuna, dispositivo biomédico, marcapasos, todo, digamos, todo esto tiene que superar un filtro llamado ensayo clínico. El ensayo clínico es, digamos, el estudio experimental de mayor evidencia científica, es el mejor que existe, que avala si un producto, medicamento, fármaco, vacuna, dispositivo, marcapaso, realmente funciona. Pero el dióxido de cloro no ha superado esta etapa. No ha superado ese filtro llamado ensayo clínico. Las vacunas sí. Las vacunas han superado el ensayo clínico. Si no me cree, pues, ¿cómo explica que muchos países ya la COVID-19 prácticamente están en la quinta ola y ya ni se preocupa? Porque gran parte de la población está vacunada. Ahora mismo en España más del 70% de la población ya está vacunada. Por eso si usted busca ahora en España, se habla de la quinta ola ya, pero prácticamente nada. Ya no hablan de COVID-19. ¿Por qué? Pues gracias a las vacunas. Las vacunas han superado los ensayos clínicos. Dióxido de cloro no. Entonces usted tiene que pensar, ¿a quién le voy a creer? ¿A un producto que no ha superado un ensayo clínico o a una vacuna que sí ha superado? A veces hay gente ferviente, seguidora del dióxido de cloro, gran, digamos, seguidor de este movimiento llamado antivacunas. A veces nosotros les decimos, mira, esa vacuna tiene más estudios que tú. Tiene mucho más estudios que tú, que eres antivacuna, que tú que promueves el dióxido de cloro. Tiene mucho más estudios. Recordemos, estimados, el estudio experimental de mayor evidencia científica que existe es el ensayo clínico. Si el día de hoy toma usted su paracetamol, su ibuprofeno, lo toma su enalapril, si es hipertenso, con total seguridad, es porque ese paracetamol, ese ibuprofeno, ese enalapril han superado ensayos clínicos. Por eso es que usted tiene esa plena seguridad que son medicamentos bastante seguros para su organismo. Es porque estos han superado el ensayo clínico, pero el dióxido de cloro no. Entonces yo creo que las cosas caen por su propio peso. Tiene toda la razón, doctor, y me agrada mucho que haya citado a la pandemia de 1918, ¿no? Muchas veces la gente no lo relaciona, pero cuando uno hace ciencia tiene que conocer de todo y por supuesto tiene que saber de historia.
porque cuando miramos hacia atrás podemos ver cuáles fueron los manejos, ¿no?, que se brindaron en distintas circunstancias de acuerdo a las épocas, y podemos ver cómo se reaccionó en su momento, podemos ver aciertos, podemos ver errores, y bueno, a partir de ahí también darnos cuenta de cómo se puede proceder y cómo no se puede proceder. De hecho, en nuestro primer programa, ¿no?, habíamos hablado del origen de las vacunas, ¿no?, a finales del siglo XVIII, cuando Edward Jenner hizo su primera experimentación en la inmunización, ¿no?, con las pústulas de la viruela bovina, y ya desde ese entonces la gente satanizó este tipo de prácticas, ¿no? Desde ese entonces, por supuesto, había muy poco conocimiento del proceder adecuado para realizar este tipo de investigaciones. Sin embargo, se negaba mucho desde entonces ya la utilización de la inmunización, y hasta ahora, más de 200 años después, se continúa renegando un poco de la evidencia de la ciencia, ¿no?, y de todos estos requerimientos que debe pasar, como usted dice, el ensayo clínico, fundamentalmente la prueba que debe pasar cualquier protocolo, medicamento, cualquier vacuna para poder ser aplicada a la gente, ¿no?, y que garantiza y nos ha garantizado a través del tiempo, no solo para la COVID-19, sino la existencia de vacunas y tratamientos efectivos para una gran cantidad de enfermedades infecciosas e inclusive enfermedades no infecciosas, ¿no? Y bueno, es irónico ver cómo hay gente que aún con ensayos clínicos, con pruebas, con evidencia, puede desestimar una herramienta profiláctica tan segura y efectiva como la vacuna, pero no tienen mayor problema en consumir cualquier otra sustancia que se sustenta tan solo en comentarios, ¿no? Y bueno, es algo que hay que tomar en cuenta y también hacerlo ver a la población. Y justamente entrando un poco en este otro tema que estamos analizando y que me agrada que lo haya mencionado, el tema de los ensayos clínicos y bueno, en sí de la investigación científica médica. Hay una apreciación que yo llevo teniendo hace bastante tiempo y me gustaría comentársela. No sé si, bueno, con su experiencia usted también lo pueda compartir. Ya he llegado a concluir que en este más de año y medio de pandemia, las circunstancias que se han vivido, aún con lo penosas, ¿no?, con lo triste que ha sido, se han constituido como la prueba viviente de la certidumbre que nos puede brindar la medicina basada en la evidencia. Esto como paradigma, ¿no? Inclusive comentando, ¿no?, para la gente que es del área médica, tenemos la medicina basada en la experiencia y la medicina basada en la evidencia. Recuerdo, ¿no?, cuando empezó todo esto de la pandemia por COVID-19, el manejo terapéutico que se tenía era pues bastante general, ¿no? Se conocía muy poco de la enfermedad, entonces el tratamiento era el mismo tratamiento que se da en un cuadro viral, ¿no? Manejo muy sintomático, antiinflamatorios, este tipo de cosas. Pero se empezó a investigar, se empezó a buscar y salieron distintos esquemas. Usted recordará, por ejemplo, ¿no?, que se utilizó durante un tiempo la hidroxicloroquina combinada con macrólido, que se evidenció que tenía una funcionalidad, pero se siguió estudiando, ¿no? Y luego, pese a la funcionalidad que tenía, dijeron, bueno, hay estos efectos, entonces suspendemos. Y se siguió buscando y se siguió buscando. Y fue a una velocidad tan increíble, admirable la labor científica, el rigor científico que han tenido los investigadores alrededor del mundo, buscando y buscando métodos a tratar, que ahora, bueno, en el lapso de un año realmente, llevamos más de año y medio, pero en un año se han ido proporcionando a la gente cada vez tratamientos, protocolos y ahora inclusive profilaxis efectiva y segura para una enfermedad que no se conocía, para una enfermedad que no existía. Y esto, a mi parecer, ustedes de su experiencia me puede decir si lo comparte, viene a ser la prueba en campo y como nunca antes se había visto de la importancia de la ciencia, del rigor científico para el tratamiento de la gente y para realmente salvar vidas. Sí, de hecho, si usted se da cuenta, los países con mayor nivel científico, académico, son los países que han logrado, digamos, contener mejor la pandemia. Se plaza muy bien que incluso China, que fue, digamos, el lugar donde se originó todo eso, actualmente casi no se habla mucho de, si bien ha habido brotes y todo, pero no se habla tanto. Lo que pasa es que ellos manejan otro tipo
digamos, de otro tipo de manejo justamente de la pandemia, cosa que Bolivia no ha seguido el ejemplo de China. China es, digamos, un ejemplo de cómo se tiene que manejar la pandemia, incluso tiene que ser un ejemplo para Bolivia. Ahora, si bien cuando en la primera ola países europeos sufrieron embates muy, pero muy grandes, como el caso de Italia, ¿ya? Y eso que Italia tiene un sistema sanitario bastante bueno, pero no se dio el caso de países, digamos, donde el nivel de ciencia es mucho más desarrollado. Estamos hablando a nivel de Europa, ¿no? El caso de Suecia, el caso de Inglaterra. En Inglaterra hubo muchos casos de muerte, todo esto. Para el ministro en ese entonces manejaba otro tipo de paradigma justamente del manejo de esto, lo que buscaba la inmunización rebaño, que se llama, pero bueno, tuvo que dar marcha atrás en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos, digamos, resumir con todo esto? Que los países que tienen, digamos, niveles de ciencia mucho más elevados, obviamente en cuanto a tecnología y nivel, digamos, de científicos también en mayor cantidad, son países que han podido, digamos, contener en gran manera a la pandemia. Y bueno, pues así como hay países, también hay países que han sido muy malos. Y hay otro gran problema, que cuando hay países así que no hacen un correcto manejo, y lo que usted mencionó, la creación de variantes, ¿ya? Países que manejan mal la pandemia, países que no tienen población vacunada en su gran mayoría, son países generadores de variantes. Y Brasil tiene su propia variante. Entonces, mientras haya gobiernos que no se pongan en serio a manejar la pandemia, población que acate justamente las normas de bioseguridad, y sobre lo más importante todavía, población que no quiera vacunarse, ¿ya? Estos países van a ser grandes generadores de variantes, ¿ya? Y si bien la variante Delta es una variante mucho más contagiosa, o sea, es una versión recargada, se podría decir, pero son de países pobres, de países que no hacen manejo correcto, y esto puede repercutir a nivel mundial. De hecho, la variante Delta, la famosa variante de la India, pues una variante de bastante preocupación. Entonces, tiene mucho que ver con el nivel de ciencia pues, de cada país, ¿ya? Entonces, creo que Bolivia no ha quedado también ajeno a todo esto. Ya Bolivia hizo lo que pudo, pero hemos heredado un sistema sanitario bastante paupérrimo, ¿no? En comparación a otros países. Hace mucho, como les digo, el nivel científico de un país para poder contener no solamente a las pandemias, sino a cualquier enfermedad que pueda presentarse en el momento de la humanidad. Y justamente, doctor, como usted dice, no estamos hablando solamente de pandemia. Tenemos que contemplar siempre la salud como una constante. No es algo que solamente se pueda atender cuando hay una pandemia global o solamente cuando hay saturación en un hospital o cuando falta algo. Es un tema, es un derecho que se debe brindar a la población y que se debe atender permanentemente y fortalecer para garantizarlo, ¿no? Y bueno, siempre la salud pública y la epidemiología deben depender de la ciencia para funcionar adecuadamente y brindar una buena atención. Sí, ahora se me habla de medicina basada en evidencia, pues simplemente decirlo de dos maneras. La evidencia científica se resume en dos cosas, básicamente en dos cosas. En la experiencia, perdón, en toda la publicación científica que usted pueda acceder, o sea, todo el material científico que usted pueda recolectar, llámese artículos originales, llámese artículos de revisión, metaanálisis, a todo ese material que usted pueda acceder. Y el otro parámetro es la experiencia del profesional en salud. Entonces, son dos parámetros en los cuales se sustenta la evidencia científica. Hoy en día no basta decir mi experiencia. Hoy en día el médico que dice mi experiencia no basta, porque hoy en día se tiene que también hacer uso de la publicación científica que mejor, digamos, pueda acceder en ese momento. O sea, la mejor calidad en cuanto a publicaciones científicas. Si bien hay revistas de mucho peso, de muy alto prestigio científico a nivel mundial, pero también hay que tomar en cuenta la experiencia del médico. Entonces, resumiendo, la evidencia científica se sustenta en dos pilares. En toda esa información, todas esas publicaciones científicas que el médico puede acceder, ¿ya? Llámese revista de prestigio, la revista Ciencia, la revista Nature, The Lancet, New England, British Journal y todo esto, y la experiencia del profesional, la experiencia del médico.
Entonces, estos dos parámetros hacen que la evidencia científica sea mucho más sólida. Muy cierto, doctor, y bueno, que valga este encuentro y bueno, esta gratísima conversación para llamar la atención en nuestro medio, ¿no? Que tan poco publica, que tan poco investiga, y hablar de que en nuestro país también se puede, ¿no?, realizar investigación, y que por supuesto los que nos estamos formando en el área de la salud estamos llamados, ¿no?, a acostumbrarnos a esto, a estar siempre pendientes de qué aparece, siempre estar actualizándonos de los avances que se tienen en el ámbito médico, clínico, científico, porque bueno, es eso lo que vamos a ejercer. Y bueno, ha sido muy grato, doctor, un gusto tenerlo con nosotros en Estación Salud, conversar, hablar de todos estos temas en una conversación tan enriquecedora, tan natural que se ha dado, en el cual, bueno, hemos iniciado en un tema y hemos ido enlazando de una forma muy linda, muy integral. Y es que es así la medicina, ¿no? Tenemos que contemplarlo como un todo. Y le agradecemos inmensamente por habernos brindado su tiempo, que se ha extendido bastante, pero bueno, nos ha ayudado a dilucidar muchas ideas y a dar muchas orientaciones a la población para que puedan aplicarlas para, bueno, mejorar su calidad de vida y también para poder tratarse adecuadamente. Le agradecemos muchísimo, doctor, por habernos compartido un poco de ese conocimiento suyo, y por supuesto esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa en una próxima oportunidad, hablando de distintos temas de interés, ¿no? Y bueno, nos despedimos agradeciéndole inmensamente por su presencia con nosotros. No, el agradecido soy yo por la cobertura, pues, y el estar presente, digamos, en este tipo de eventos para poder concientizar a la población, ¿no? Y sobre todo, pues, elevar el nivel de ciencia que tanto hace falta en nuestro país, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y encantado, pues, para lo que quieran de aquí en adelante. Encantados con usted, doctor, y le tomamos la palabra. Tenga por seguro que lo vamos a invitar para próximas oportunidades para seguir conversando de todos estos temas. Y bueno, vamos a una última pausa y regresamos enseguida con el bloque final de Estación Salud. ¿Se preguntan qué estoy haciendo? Estoy revisando cómo anda mi economía. Por cierto, ¿ustedes saben algo sobre economía? Hoy veremos la exposición de Enrique Gersi, un destacado intelectual peruano que defiende la causa de la libertad en Latinoamérica. Él nos va a comentar cómo nos puede afectar una economía mal aplicada. ¿Qué les pareció, chicos? Para mí ha sido súper interesante, porque desde el punto de vista de Enrique Gersi, una empresa, por ejemplo, de café, saca el costo de inversión de un producto según los gastos que tenga al fabricarlo, y en base a ello le pone un precio para el mercado. Ese es el valor que se le da. ¿Y qué pasa cuando un país está bajo el régimen socialista? Los precios de los productos o servicios los impone el Estado. ¿Qué pasaría con las empresas si el Estado les impone el precio a sus productos? ¿Ustedes qué creen? Es simple, las fábricas fracasarían, los empresarios quebrarían y millones de personas quedarían desempleadas. Bueno, chicos, hemos llegado al final del análisis de este libro, Un siglo para juzgar. Espero que se la hayan pasado muy bien, igual que yo, y que por supuesto estos temas hayan sido de importancia para el futuro de cada uno de nosotros. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por todo. Estamos de vuelta en nuestro bloque final de Estación Salud. Ya nos hemos despedido de nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Mariscal. Hemos tenido una entrevista prolongada que les hemos presentado a ustedes, a nuestra audiencia, en dos partes, por la importancia de este tema. Hemos abordado tanto la automedicación, sus riesgos, sus consecuencias. Hemos hablado de la efectividad real de los tratamientos médicos que existen, de la falacia de algunos disque tratamientos que se difunden lamentablemente para
facilitar a la gente esta información, que lo pueda comprender, ¿no? Hemos hablado también de la importancia de cuidar el sistema inmunológico y de cómo lo podemos cuidar y fortalecer sobre todo con medidas muy sencillas, teniendo una buena nutrición, realizando actividad física y bueno, modificando nuestro estilo de vida para estar siempre más sano. Hemos comentado una gran cantidad de áreas muy importantes para la salud y bueno, aplicables para todo el público y esperamos que haya sido muy grato. Nos despedimos por este programa, siempre recomendándoles que nos puedan comentar, hacer sus preguntas, sugerirnos temas e inclusive qué tipo de especialistas quisieran que invitemos. Siempre estamos leyendo sus comentarios y bueno, pueden seguirnos a través de la radio La Voz Universal TV y nuestro canal digital y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos por esta oportunidad, ha sido un gusto, esto ha sido Estación Salud, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.